Un saludo cordial para todos mis estudiantes de 10º grado. Hoy les traigo un tutorial sobre masa molecular, muy parecido al de masa atómica, pero en este caso vamos a hablar de compuestos químicos. Recordemos que en el indicador de masa atómica hablamos de elementos químicos. Entonces, tenemos como conceptos básicos masa molecular, que es la masa del compuesto químico expresado en UMAS. Se conserva el concepto de mol o mole para los compuestos químicos y es la masa del compuesto expresada en gramos, numéricamente igual a la masa molecular que es expresada en UMAS. Y se conserva el número de Avogadro, que es una constante. El número es 6,02 por 10 a la 23. En este caso hablamos de moléculas porque recordemos que las partículas fundamentales de los compuestos son las moléculas. En la masa atómica el número de Avogadro expresaba el 6,02 por 10 a la 23, pero átomos porque las partículas de los elementos son los átomos. En ese orden de ideas, entonces, miremos las tres equivalencias. Un mol de cualquier compuesto químico es igual al peso en gramos de ese compuesto y equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas del mismo compuesto. Veamos unos ejemplos. Un mol de CO2 pesa 44 gramos y contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Un mol de Al2O3, el óxido de aluminio, pesa 102 gramos y contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de óxido de aluminio. Un mol de borato de cobre pesa 310 gramos y equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de borato de cobre. Estas equivalencias se realizan igualmente para todos los compuestos químicos. Para la realización de los ejercicios, entonces tenemos un esquema muy parecido al que trabajamos con la masa atómica, solo que, como les dije anteriormente, no vamos a hablar de átomos, sino vamos a hablar de moléculas cuando se trate del número de Avogadro. Recordemos que este esquema me permite pasar de kilogramos, miligramos, microgramos, nanogramos, picogramos, onzas y libras a gramos, y de gramos puedo ir a moles o puedo ir a moléculas según lo exprese el ejercicio. Y lo mismo de moles voy a milimoles o micromoles. Por ejemplo, si me dan picogramos de un compuesto y me piden moléculas, pues iré de picogramos a gramos y de gramos a moléculas. Si me dan moléculas de un compuesto para ir a micromoles, entonces iré de moléculas a moles y de moles a micromoles. Si el ejercicio pide pasar de milimoles hasta nanogramos, entonces el camino será milimoles a moles, moles a gramos y gramos a nanogramos. Entonces con el esquemita no nos vamos a perder. Observemos unos ejercicios de explicación. Dice primero, calcular la cantidad de moléculas presentes en 4 por 10 a la 8 miligramos de Na2O. Me dan miligramos y debo ir a moléculas. Entonces observo en el esquema que estoy en miligramos y debo ir a moléculas. Entonces el camino es de miligramos a gramos y de gramos a moléculas. Procedimiento de miligramos a gramos y de gramos a moléculas. Ahora hago el mismo camino pero con los valores. 4 por 10 a la 8 miligramos, paso a gramos, un miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos, miligramo con miligramo se va y ahora voy de gramos a moléculas. Cuando ya me meto en el triángulo de la equivalencia, el valor que acompaña a los gramos es el peso del compuesto en gramos, que en este caso es 62 gramos. Y a moléculas lo acompaña el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23.
Ordeno los números, hago las respectivas operaciones y me da 0,38 por 10 a la 28 moléculas de Na2O. Muy sencillo, igual que los ejercicios anteriores. Veamos otro ejercicio. Miremos un segundo ejercicio. Dice, determine la masa en picogramos de 6 por 10 a la 13 micromoles de carbonato de sodio, Na2CO3. O sea, debo pasar de micromoles a picogramos. Observemos la gráfica. Estoy en micromoles y debo pasar a picogramos. Entonces, de micromoles voy a moles, de moles a gramos y de gramos a picogramos. Hago el recorrido. Entonces, micromoles a moles, moles a gramos y gramos a picogramos. 6 por 10 a la 13 micromoles, aplico mi primer factor de conversión. Un micromol equivale a 10 a la menos 6 moles. Micromol con micromol se va. Ahora voy a gramos. Estoy metido en el triángulo de la equivalencia. Entonces, un mol equivale a 106 gramos que pesa el carbonato de sodio. Mol con mol se va y voy de gramos a picogramos. Un picogramo equivale a 10 a la menos 12 gramos. Gramos con gramos se va y me quedan picogramos. Ordeno los números, hago las operaciones y me da 636 por 10 a la 19 picogramos. Por favor, tengan presente que cuando el exponencial de la base 10 está en el denominador, al pasarlo al numerador le cambio el signo. Este fue un error que cometieron muchos estudiantes en los ejercicios pasados. Si está en el numerador, el exponencial permanece con su signo. Pero si lo paso del denominador al numerador, le debo cambiar el signo al exponencial. Veamos un tercer ejercicio. Tenemos que me dicen calcular la masa en onzas de 8 por 10 a la 25 moléculas de Al2S3. Me dan moléculas y debo ir a onzas. Entonces, observo el esquema, me dan moléculas y debo ir a onzas. Entonces, de moléculas voy a gramos y de gramos voy a onzas. Miremos el ejercicio. De moléculas a gramos y de gramos a onzas. 8 por 10 a la 25 moléculas por moléculas, gramos. Moléculas lo acompaña el número de Avogadro y gramos el peso del compuesto, 150 gramos. Molécula con molécula se va y ahora voy de gramos a onzas. Aparece una onza equivale a 28,35 gramos. Gramos se va con gramos y estoy en onzas. Ordeno los números, observemos que el 10 a la 23 está en el denominador y al pasarlo al numerador cambia el signo a la menos 23. En cambio el 25 que está en el numerador conserva su signo, el 10 a la 25. Y al hacer las operaciones me da 7,03 por 10 a la 2 onzas de Al2S3. Estos son los ejercicios muy sencillos. Siempre vamos a trabajar con el mismo esquema. Muchísimas bendiciones para todos y que Dios los bendiga.